Hola, buenos días hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Hoy en día vamos a leer de un texto en el libro Primera de Samuel, comenzando en capítulo 3. Pero antes de leerlo, tenemos que entender un poco del contexto de este texto. Pasa que el pueblo de Dios, o Israel, fue oprimidos por Egipto, fueron esclavos y Dios les llevó para afuera. Dios les dio salvación, Dios les dio liberación y los trajo a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y allí se establecieron con una promesa de Dios, de que Dios les va a usar para bendecir todo el mundo y ellos tienen que cumplir con la ley. Bueno, después de tiempo, el pueblo de Dios se olvidó de ese compromiso y poco a poco se alejaron de Dios hasta que llegamos al tiempo de el profeta, el sacerdote Elí. Y esta es la historia, Primera de Samuel. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Un día mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy, Señor». Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Pero Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Y Samuel volvió y se acostó, pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Y Elí volvió a decirle: «Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate». En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me has llamado?». Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha». Prestamos mucha atención donde dice: fue en este tiempo que la palabra de Dios casi no se escuchaba. Fue un tiempo que el pueblo de Dios se alejó de Dios. Fue un momento en que Israel, el pueblo de Dios, necesitaba un cambio y ni lo reconocía. Pues hermanas, hermanos, yo creo que nosotros también a veces necesitamos un cambio. En esta sociedad en la cual nos encontramos en Estados Unidos, reconocemos que se necesita un cambio. La semana pasada vimos una insurrección. Había violencia en el capital de este país. Y eso no fue el principio del problema, sino desde mucho tiempo hemos visto la polarización en este país. Eso es decir, que las personas se están poniendo más extremos en sus posturas. Se están poniéndose en dos campos distintos, dos campos políticos, y no se están comunicando. Es un tiempo en este país en cual familias se están dividiendo.
Comunidades se están dividiendo y vemos que llega a violencia. La semana pasada vimos la insurrección en el Capital y fue ofensivo ver a esas personas entrar y desacrar los símbolos más sagrados de este país. Hasta que me sorprendió que fui ofendido. Si soy un cristiano que pongo mi fe en Jesucristo, si no veo cosas santas en el gobierno, sino aquí en la iglesia, yo dije, wow, eso me está afectando en maneras que ni lo esperaba. También se ha levantado la pregunta si fueron hombres negros o si fueron toda una banda de México, por ejemplo, ni siquiera llegarían a la puerta del Capital, ¿no? Pero esos hombres les dejaron entrar hasta el corazón del Capital. ¿Por qué fue eso? Eso nos enseña que ya existe la injusticia en este país, que algunos no tienen que rendir cuentas por sus acciones, aunque sean injustas o violentas. Pero para mí, hermanas y hermanos, lo más preocupante de esta semana pasada fue ver la insurrección y personas que tenían el nombre de Jesucristo en sus cartelinas. Y Jesucristo, nuestro Salvador, el que llegó como un bebé, indefensa, vulnerable, que llegó y no usó violencia, sino fue matado por el Estado, asesinado por Roma. Ese Jesucristo, nuestro Salvador, que nos enseñó la humildad, que nos enseñó la compasión, que nos enseñó a vivir otra manera de la paz. Con su nombre estaban entrando al Capital. Nos dice eso, que es un tiempo para el cambio, aún dentro de la iglesia. Bueno, en el texto que hemos leído un poco antes de eso, Samuel llega a la casa de Elí por su mamá Ana. Ana fue una mamá muy triste. Tenía la depresión muy fuerte, lloraba todo el tiempo porque Ana quería un hijo, pero no lo tuvo. Hasta que en el día que se postró ante Dios y Ana hizo una oración, dijo: Dios, si me concedes un bebé, un hijo, de repente lo voy a devolver a ti y ponerlo en tu servicio. Es lo que hizo. Entonces, cuando nació Samuel, Ana lo trajo a Elí para entrenarse y para llegar a ser sacerdote. Y una noche Elí estaba durmiendo y llegó Samuel. ¿Me llamaste? No, Elí dice. Va, vuelve a acostarte. Bueno, Elí se vuelve a dormir y de repente otra vez Samuel está ahí. Oye, ¿me estabas llamando? No, Elí dice, no, para nada. Vuélvete a dormir. Bueno. Tercera vez. Elí está durmiendo y de repente ahí está Samuel. ¿Me llamaste? No. Pero esta vez Elí se dio cuenta de que aún en ese tiempo en cual la palabra de Dios no se escuchaba, estaba hablando Dios. Entonces Elí dijo: esta vez que escuchas la voz, ya no me vienes a buscar, sino vas a responder: háblame, Señor,
está escuchando tu siervo. Yo he sido muy afortunado en mi vida de tener personas como Elí en mi camino. Yo pienso en mis abuelas, ellas que me enseñaron a orar, a leer la Biblia. Los pastores, los maestros, todos que se dedicaban todas sus vidas a enseñarme, a escuchar la palabra de Dios. Y ustedes, en la iglesia de la Prairie Street, ustedes que hace poco me hicieron escuchar la palabra de Dios y decir, háblame Dios, tu siervo está escuchando. Ustedes en esta iglesia me hicieron hacer eso, me enseñaron a escuchar la palabra de Dios. En nuestra iglesia también beneficiamos de una historia de personas que nos enseñaron a escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, los primeros anabautistas hace 500 años. Ellos que nos enseñaron a ser creativos en las maneras en cuales seguimos a Jesucristo, que no tenemos que ir aquí ni allá, sino un tercer camino. Beneficiamos también de la historia de líderes de hace como 50 años, uno que se llamaba Vincent Harding, un hombre afroamericano, menonita, que llamó a la iglesia menonita para participar en los movimientos de los derechos civiles, sobre todo para ellos que son afroamericanos. También tenemos la historia de un pastor, Lupe de León. Lupe de León era un pastor menonita que se preocupaba mucho por los campesinos en California, los que estaban cosechando las uvas y los tomates. Y pues en ese tiempo no les pagaba bien, no les trataba bien. Y Lupe de León, un pastor menonita, les fue a visitar y regresó con las noticias de que nosotros, menonitas, tenemos que preocuparnos por ellos y hacer incidencia en su beneficio. Pues también mañana, el lunes, celebramos el día del doctor Martin Luther King, el que enseñó a toda la iglesia en Estados Unidos, no solamente los menonitas, sino todos los cristianos y toda la sociedad, a soñar por un nuevo futuro. Y quizás en este momento en cual nuestra sociedad está tan dividida políticamente, estamos buscando un Samuel, un nuevo líder que nos va a llevar fuera de aquí. Pero, hermanas y hermanos, tenemos que reconocer también que tú y yo y nosotros en esta iglesia somos Elí, somos el sacerdote, ese que enseñó a los demás a escuchar la palabra de Dios, el que prestó atención a su hijo adoptado, le dio una educación, una enseñanza de estar atento a la palabra de Dios. Tú y yo lo somos Elí. Y confiamos que aún en esos tiempos como hoy en día en cual la palabra del Señor a veces no se escucha, que a veces no escuchamos directamente su voz, confiamos que Dios sí está hablando, como en esta historia estaba hablando a Samuel, y nosotros podemos participar en eso, en cómo enseñamos a los demás a escuchar a Dios. Amén.